Hola, buen día, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte. Continuamos con nuestro resumen de nuestro estudio verso a verso en Lucas capítulo 10. Hoy estamos en los versos 17 al 24 y encontramos cómo estos 70 que fueron enviados desde el principio del capítulo, lo veíamos, enviados a predicar, enviados a preparar el camino para que el Señor Jesús llegara a estas aldeas, y estuvieron hablando solamente de que el reino de los cielos se había acercado. Esa fue su instrucción. Vayan y hablen y preparen y dejen su paz sobre donde se queden, y todo ese contexto que estábamos viendo. Ahora regresan esos 70, están felices, están contentos y le dicen: Señor, estamos contentos porque hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo: yo veía caer a Satanás como un rayo desde el cielo. Y en el verso 19 empieza esta parte que le llamé una mentira. De hecho, este sermón se llamó Dos lecciones y una mentira. Dos lecciones y una mentira. Y empieza precisamente con la mentira, y no que el Señor haya dicho una mentira, sino que nosotros hemos creado una mentira de esto que está diciendo el Señor. Porque si te fijas en el contexto, está diciendo el Señor: no se alegren tanto de que los espíritus se sujetan a ustedes, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Les enseña algo muy interesante en el verso 20, pero en ese contexto está hablando en el verso 19 de algo que nosotros, o algunos de nosotros en el ámbito cristiano, hemos hecho una mentira de esto. Y el versículo 19 dice: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Y esa parte de hollar serpientes y escorpiones es la que muchos han hecho una mentira de esto. ¿Y por qué lo han hecho? Porque piensan que este versículo los está protegiendo de manera física sobre serpientes, sobre escorpiones, sobre venenos, sobre gasolina. Algunos toman gasolina, algunos hacen muchas cosas muy extrañas, y quizá en México no lo vemos tanto, pero hay otros países donde empiezan a hacer esas cosas. En México vemos esta parte donde creemos que estamos protegidos físicamente de estas situaciones, y creemos que este verso está hablando de eso, y puedes agarrar una serpiente y no te va a hacer daño, o puedes pisar un escorpión descalzo y no te va a hacer daño. No está hablando de eso, es una grave mentira. Ese es un error en el que muchos han caído. Aquí está hablando de lo que es la protección espiritual. Si te vas al Salmo 91, verso 13, y Ezequiel capítulo 2, verso 6, nos menciona y nos relaciona lo que es las serpientes, los escorpiones en el ámbito espiritual, en la actividad demoníaca. Entonces, es necesario entender este versículo dentro de su contexto, y dentro de su contexto nos está diciendo que nos está protegiendo efectivamente, pero en el ámbito espiritual. Y en el ámbito espiritual dice esa promesa preciosa en el verso 19: y toda está protegida sobre toda fuerza del enemigo, y nada te dañará. Como hijo de Dios, como cristiano, Satanás no puede actuar en tu contra, porque tienes una protección divina preciosa. Cristo Jesús está contigo, está a tu lado, y te va a defender y te va a proteger. Y estas huestes, estas potestades espirituales, Satanás mismo, no puede hacerte ningún daño, no puede poseerte, no puede haber posesiones en cristianos, nada de eso. Es necesario entenderlo de la manera correcta. Y después de entender esto, que algunos han hecho una mentira, de creer que se protegen físicamente por este versículo, lo cual ya explicamos, no es así. Después vienen dos lecciones muy importantes. La primera es precisamente en el verso 20, y dice el Señor: no se alegren tanto de que los espíritus se sujetan, sino regocijaos que vuestros nombres están escritos en los cielos. Y aquí nos enseña algo de cómo nosotros como personas de repente perdemos el enfoque, o no entendemos lo que es verdaderamente importante para nosotros. Porque siempre estamos perdidos en las cosas de alrededor, en vez de enfocarnos en lo esencial, en lo
importante, porque a veces nos perdemos en las cosas que no son esenciales y que son negociables en la vida. Entonces, ¿qué pasa? El mismo Señor ahí en 1 Corintios 13 nos da ejemplo y nos dice, oye, si hablaras en lenguas, si hicieras muchas cosas, pero no tienes amor, que es lo esencial, soy como nada, básicamente, ¿no? Como un címbalo que resuena. Si yo diera todo a los pobres, si quisiera hacer muchas cosas, pero no tienes amor, dice, no eres nada, no has hecho nada. Entonces, nosotros tenemos este problema como humanos de que nos perdemos en las cosas de alrededor y se nos olvida lo esencial, lo verdaderamente importante, lo que no es negociable. Y lo que no es negociable es, y lo verdaderamente esencial, es lo espiritual. Miren, la vida cuando caminamos como creyentes, nosotros estamos viviendo situaciones que si no entendemos lo esencial, entonces nos vamos a perder. Por ejemplo, había un hombre que se acercó a orar al Señor y le dijo, Señor, dame éxito, hazme próspero, pero hazme también humilde, ¿no? Dice, no permitas que yo me enaltezca, sino que permíteme permanecer humilde. Y ahí vemos en esta oración que quizá puede estar, puede ser genuina, puede ser, a lo mejor lo has hecho alguna vez tú, y vemos un error grave en esta situación. Él está poniendo como prioridad el éxito, su prosperidad, y no está poniendo como prioridad la humildad. Si te fijas en la oración, si esa persona dice, Señor, hazme próspero, pero manténme humilde, su prioridad número uno es la prosperidad, el éxito, y la humildad viene siendo algo secundario, necesario, pero secundario para esa persona. Y ahí es donde no entendemos nosotros lo esencial. ¿Qué pasa si el Señor no contesta esa oración y esa persona no es próspera? Se va a enojar con el Señor, va a decir, no me escucha, va a decir, a lo mejor estoy haciendo algo mal, no sé, porque Él está buscando esa prioridad número uno, que es ser próspero, que es ser exitoso, que es tener dinero, y a lo mejor no llega, pero no es porque Dios no quiera, simplemente porque a lo mejor no es la voluntad de Dios esa parte. Mucho cuidado con esto. Tenemos este grave problema. Entonces, en la vida cristiana nosotros debemos de entender que la prioridad es lo espiritual. Los primeros creyentes, los discípulos, lo entendieron a la perfección y lo entendieron a tal grado que las circunstancias que había a su alrededor eran negociables. No era tan importante la seguridad, el confort, la seguridad de su familia, la cárcel, todo eso no era tan importante, lo esencial era cumplir la misión de Cristo Jesús para sus vidas, porque sabían que ese mensaje era importante para el mundo, porque el Señor les dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Eso era lo esencial. Y todo lo que pasara alrededor en la vida, en el caminar, no era tan importante. No era tan importante sufrir cárcel, no era tan importante sufrir azotes, no era tan importante sufrir hambres, fríos y todo eso. Lo vemos a través de la Biblia, lo entendieron perfectamente. La pregunta es, ¿estás entendiendo tú qué es lo esencial para tu vida? Eso es lo que debemos de hacer. Es la primera lección. Debemos de entender lo esencial y dejar de lado lo negociable. La segunda lección aparece más adelante, cuando el Señor Jesús empieza a hablar acerca de que Él es todo. En el verso 22 dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Él es todo lo que necesitamos. Y créeme, no hay mayor bendición que seguir a Jesús, que caminar con Jesús. Es la segunda lección, es una lección también muy importante. Después de entender que tenemos algo esencial en la vida, por lo cual vale la pena vivir independientemente de todo lo que esté alrededor, es qué bendición, qué gozo. Y dice, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, verso 23. Y el verso 24 dice, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, oír lo que ustedes oís y no lo oyeron. Ahí vemos esta segunda lección también muy importante, que dice que necesitamos entender que lo principal en la vida y la mejor dicha,
La felicidad la vas a encontrar caminando con Jesús, participando de su obra, participando de su misión y su propósito. Ahí vas a encontrar la felicidad. Y otra vez, hay muchas cosas alrededor que a lo mejor muchas son muy buenas, algunas quizá no, algunas quizás son malas, pero nada de eso es importante. Y nos vamos a la lección 1, hay que basarnos en lo esencial, y cuando entendemos que caminar con Jesús es lo esencial, entonces vas a encontrar esa dicha y ese gozo que, según Primera de Pedro capítulo 10 hasta el verso 13 por ahí, nos está diciendo que hasta los ángeles desearon ver esto que nosotros podemos participar. Ver la salvación, ver la gracia, ver la misericordia de Dios y ver cómo Jesús salva al mundo a través de ese sacrificio hecho hace 2000 años, y ver cómo transforma corazones. Muchos profetas del Antiguo Testamento, reyes y los ángeles quisieron ver todo esto. Hoy tú y yo podemos tener esa oportunidad, así es que no hay nada mejor que estar y caminar con nuestro Jesús. 2 lecciones y una mentira es lo que aprendimos esta semana en este capítulo 10, versos 17 al 24. Si tienes alguna duda, algún comentario, por favor déjalo aquí y platiquemos. Dios te bendiga, nos vemos.